Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, buenas tardes para todas las personas que nos están en esta tarde de hoy acompañándonos en el evento de Congreso. En esta tarde tenemos a dos conferencistas, tenemos al doctor Juan Manuel Fernández Cárdenas y a Marisol Rey Castillo. Nuestro Juan Manuel Fernández Cárdenas es doctor en Educación y Lingüística de la Open University del Reino Unido. Es licenciado en Psicología, titulado con mención honorífica dentro del programa de alta exigencia académica por la Facultad de Psicología de la UNAM. Se ha desempeñado como profesor e investigador en diversas instituciones y proyectos, incluyendo a la UNAM, a la Universidad de Anáhuac, la Open University, Flaxo de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Comité Regional Norte de Cooperación con la UNESCO. Sus líneas de investigación incluyen la conformación de comunidades de práctica, la evaluación de la calidad educativa, el análisis del discurso en escenarios educativos mediados por el uso de tecnología digital, en particular en temas de ética y ciudadanía, así como de lectoescritura. Actualmente, el doctor Juan Manuel es el director de la maestría en tecnología educativa y es profesor investigador de tiempo completo de la Escuela de Educación de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Es investigador nacional nivel 1 dentro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Bienvenidos el doctor Juan Manuel. Y Marisol Rey Castillo es candidata a doctora en innovación educativa, pero también es doctora en educación en línea, en lingüística aplicada por la Universidad Internacional Iberoamericana UNINI en México. Tiene un magíster en lingüística española por el Instituto Cari Cuervo de Colombia, es colombiana Marisol. Es licenciada en español e inglés por la Universidad Pedagógica Nacional y su línea de investigación se encuentra la escritura académica, el español como lengua extranjera y las tecnologías en educación. Entonces, bienvenidos Marisol y el doctor Juan Manuel a esta tarde. Entonces, le pedimos a todos nuestros participantes cerrar todos sus micrófonos, estar muy pendiente y por favor anotar sus preguntas. Tendremos 45 minutos de su presentación y 15 minutos de preguntas. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Heidi. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Bien, entonces, creo que ya había compartido la pantalla. ¿Debo volver a hacerlo? ¿O ya está ahí, verdad? Ok. Bueno, gracias por la invitación a este congreso. Nos sentimos muy honrados, Marisol y un servidor, estar aquí platicando sobre la perspectiva sociocultural en la escritura académica y vamos a dar un recorrido sobre los aportes que hemos desarrollado desde el Tecnológico de Monterrey. La agenda de nuestra presentación tiene los siguientes puntos. Primero vamos a hablar de algunas innovaciones educativas tecnológicas que hemos desarrollado en nuestra institución. A continuación daremos los principales conceptos que forman parte de la perspectiva sociocultural hacia el estudio de la escritura científica. Hablaremos de manera más detallada sobre lo que es la iniciativa de CREA y Creadores, para luego pasar a describir un estudio donde se ha investigado acerca de la escritura científica, su producción y difusión, los principales hallazgos y las conclusiones. Entonces, bueno, sin más preámbulo, aquí vamos a hablar en principio sobre dos innovaciones educativas, CREA y Creadores. El portal CREA y la comunidad de práctica Creadores son soluciones digitales que voy a mostrar pantalla en unos momentos más, donde hemos tratado de resolver algunas dificultades de alumnos y docentes con la escritura académica y la escritura científica. Ante la ausencia de lineamientos rigurosos en un sentido disciplinar e institucional, de tal forma que estas innovaciones buscan modelar la escritura como parte de un oficio,
siguiendo una metáfora de corte sociológico, de práctica social, de tal manera que estos conceptos se detallan como en la construcción de un espacio interactivo y también con un diseño atractivo en las interfaces. Cuando hablamos de perspectiva sociocultural, bueno, esta admite varias interpretaciones, pero en particular para estas innovaciones hemos utilizado la que tiene que ver con la comunidad de práctica. La comunidad de práctica tiene el concepto clave de participación legítima periférica, desde la cual el aprendizaje es concebido como una trayectoria de los participantes desde la periferia hacia el centro de dicha práctica. En este trayecto se da un cambio de identidad que puede ser expresada como una identidad que inicia como novatos y se va transformando hacia una identidad de expertos, en el cual pues se tiene un dominio más pleno de las herramientas y de la práctica que se desarrolla en dicha comunidad. Esto situado en un contexto de pertenencia, con redes de acceso y participación, así como manejando artefactos relevantes. Dentro de la comunidad de práctica tenemos tres formas de visibilizar cómo está constituida dicha práctica, que es el dominio compartido. Esto es la manera en la que se interpreta el quehacer cotidiano, las rutinas que se dan en el nicho, en el seno de una comunidad, las metas conjuntas o objetivos hacia donde se destinan los esfuerzos que tienen todos los participantes y el repertorio de herramientas utilizadas para desarrollar dicha práctica. Entonces, utilizando este concepto de comunidad de práctica, hemos pensado en una manera de llevar esto hacia la conceptualización de la escritura como una práctica social. Bueno, hay diferentes formas de ver esto en un sentido histórico. Por ejemplo, en estos dos cuadros, en estas dos pinturas, la primera, la lección de anatomía del doctor Nicolás Stolp, donde está el doctor enseñando una clase pues con un cadáver y están un conjunto de discípulos alrededor de este cuerpo y atendiendo las instrucciones del doctor en un sentido social, de trayectoria, ¿verdad? Como mencionaba, empezando como estudiantes y buscando convertirse en médicos. De manera parecida, en el movimiento impresionista, Van Gogh y Gauguin buscaron vivir juntos en comunidad y definir así, pues de manera conjunta, lo que significaba una pintura impresionista. De manera más cercana al ámbito académico, tenemos esta fotografía del Círculo de Bakhtin, donde también buscaron colaborar y desarrollar actividades cotidianas de escritura colectiva que permitieran definir el diálogo, tanto en el contexto del análisis literario como en un sentido más amplio, en una ética que se aplica en relación con el acto estético en las diferentes actividades humanas. Bueno, pensando en estos términos, les decía yo, hemos decidido continuar esta metáfora de tal manera que la escritura académica cumpla las siguientes características. Por supuesto, se trata del ingreso a una nueva cultura escrita, a diferencia de la educación básica. Por ejemplo, en la educación superior hay un conjunto de referentes, el conocimiento tiene una historia, tiene autores, está involucrado en una conversación disciplinar. Y en ese sentido, los estudiantes tienen que aprender este nuevo código, estas nuevas reglas de cultura escrita que no tenían en su trayecto como estudiantes de educación básica. Por lo tanto, el acceso a esta nueva cultura tiene que ser promovido por acciones institucionales, haciendo un lugar a esta cultura en el currículum a través de prácticas discursivas disciplinares y, por supuesto, implica el compromiso de toda la comunidad universitaria. En el CREA, en el portal del CREA, hemos buscado ilustrar las herramientas y las prácticas de esta escritura académica a través de diferentes aspectos conceptuales, ejercicios interactivos, ejemplos y contraejemplos, así como utilizando también la descripción detallada del uso de Sotero.
Bien, entonces aquí hay una fotografía de la portada inicial de este portal, donde podrán ver quizá de manera pequeña aquí, pero está un modelo de escritura centrado en el manejo de fuentes, donde se invita a buscar y seleccionar las fuentes adecuadas, comprender y utilizarlas, planear y construir borradores, identificar y aplicar formatos, así como revisar y concluir pues el documento. Los conceptos socioculturales tienen lugar, por ejemplo, en el énfasis en que las fuentes académicas tienen un carácter arbitrado, tienen las revistas tienen conformación de comités editoriales que validan a través de mecanismos, por ejemplo, de doble ciego, el valor y la pertinencia de un manuscrito para ser publicado en una fuente académica. Los ejercicios interactivos, por ejemplo, esta foto muestra cómo, dados ciertos elementos de una referencia en APA, los visitantes del portal pueden organizarlos de la manera correcta y tener la retroalimentación del portal cuando ocurre de esta manera. También, por otro lado, tenemos ejercicios que manifiestan a través de la diada de ejemplos y contraejemplos cómo se dan algunos aspectos de esta práctica de la escritura académica, por ejemplo, la paráfrasis. Tenemos una fuente original que habla aquí de la Asociación Estadounidense de Alzheimer y los visitantes del portal pueden revisar lo que no es una paráfrasis cuando se trata de una síntesis demasiado cercana a la escritura original, cuando por otro lado en la figura de la derecha tenemos destacado lo que sí es la paráfrasis, donde hay una transformación gramatical, se mantienen las mismas ideas, otro registro discursivo escrito que se manifiesta en una paráfrasis legítima. En cuanto al uso de Zotero, nos ha gustado esta herramienta que es de código abierto, gratuito, pues también ajustable a las diferentes necesidades de los usuarios y apoyamos a los visitantes del portal con pequeños clips sobre cómo se configura una cuenta en Zotero, cómo se utilizan los diferentes pasos del modelo de escritura académica que hemos planteado en este portal, por ejemplo, el buscar y seleccionar las fuentes con Zotero. Aquí de manera más detallada vamos también dando print screens, los diferentes pasos mediante los cuales Zotero es utilizado para los diferentes aspectos de este modelo de escritura. Y bueno, pasando a creadores, creadores está programado en una comunidad privada que se llama Ning, es como si fuera Facebook privado o una red social privada, en la cual se tiene un muro con una identidad, una fotografía, una foto de paisaje o perspectiva más amplia que acompaña a la foto de la identidad. Y desde ese muro se pueden participar en diferentes foros de discusión. Este es un portal de pares que pueden entonces conversar y buscar soluciones compartidas entre ellos. Por ejemplo, qué problemas tienen los alumnos cuando escriben textos académicos. Hay también aspectos gramaticales, ortográficos, coherencia, cohesión textual. Y bueno, ahí se encuentran los participantes para buscar apoyo de manera compartida. También piloteamos un servicio de asesoría en línea, del cual habló de manera más amplia Sergio Reyes esta mañana, mediante la cual a través de creadores se puede solicitar, o bueno, se detalla primero qué es lo que tienen que hacer, qué beneficios se obtienen, qué cosas no están contempladas dentro de una asesoría de escritura académica y los detalles técnicos de cómo se implementa. A continuación acceden a una rúbrica donde además tienen que elegir un aspecto específico de la cita que se les da en línea, por ejemplo, generar esquemas para elaborar el texto, encontrar fuentes de mayor calidad, elaborar paráfrasis o evitar el plagio académico, mejorar la introducción, entre otras posibles. Hemos encontrado que estas son alternativas tanto
crea como creadores son alternativas de solución transversal que, invocando o utilizando este modelo sociocultural y de cognición situada que he referido al inicio de la presentación, pues nos ha dado pie al desarrollo de modelos innovadores de educación y en particular de escritura académica, que de alguna forma nos ha ayudado también como un efecto secundario, como una ganancia secundaria, el posicionar al Tecnológico de Monterrey como una universidad investigadora con visibilidad pública a nivel global. Bueno, a continuación, Marisol nos va a dar otra perspectiva más reciente de cómo hemos estado trabajando otros aspectos de la escritura académica, en particular de la escritura científica. Adelante, Marisol. Bueno, sí, muy buenas tardes. Como ya lo dijo el doctor Fernández, pues hemos continuado este camino de los estudios o de la perspectiva sociocultural en la escritura académica con un género, con un tipo de escritura muy particular que es la escritura científica. Esta, pues, parte de la función de lo que hacen los investigadores. Digamos que lo que veíamos hasta hace un momento se enfocaba un poco más a los profesores, a los estudiantes, pero también nos pareció importante abordar la perspectiva del investigador, específicamente del investigador educativo. Entonces, los grupos de investigadores o los investigadores educativos conforman también sus comunidades de práctica de investigadores. Ya como lo dijo el doctor Fernández, pues en estas comunidades se cumplen unas características como una participación legítima, periférica, unos aprendizajes que se realizan en torno al grupo, la construcción de una trayectoria que conduce a unos cambios o unas modificaciones en la identidad, un contexto, un dominio compartido. Y bueno, los investigadores educativos son o pueden ser percibidos como comunidad de práctica a partir de todo esto que los convoca o que los lleva a ser una comunidad de práctica. Dentro de sus prácticas o dentro de lo que ellos hacen como investigadores, se encuentra la escritura científica, entendida esta como aquella que comunica los hallazgos de sus investigaciones. Es decir, no solamente realizan la investigación, sino que esta debe ser comunicada al mundo investigador, a los demás, al público en general. Cuando vemos o cuando analizamos un poco más la escritura científica, esta no solamente se queda en el texto, trasciende más allá, ¿sí? Entonces se convierte en un proceso complejo, donde por supuesto la primera parte sí es la construcción del texto como tal, entendida como la adecuación a una comunidad discursiva y la adecuación de un texto a unas características propias. Incluso existen géneros dentro de esta escritura científica, por ejemplo, el artículo, la conferencia en extenso, el capítulo del libro, el libro, entre otros. Entonces, el investigador como escritor tiene que adoptar ciertas estrategias para adecuar su discurso en una manera o en unos lineamientos textuales que ya han sido convencionalizados por una comunidad científica para poder llevarlos o para poder comunicarlos de manera efectiva. Sin embargo, esto no se queda allí, esto va más allá, porque el final del texto no se da cuando se escribe. Hay un paso más, que es la publicación. La publicación en ciencias, que tiene unas características particulares o propias de la ciencia y de la actividad científica. Es un proceso en el que hay, por un lado, una conversación o una comunicación con los editores, con los evaluadores, con los pares que están revisando el texto, que están haciendo retroalimentación. Entonces, muchas veces vemos que el artículo, cuando lo escribe el investigador, pues no está finalizado en el sentido en que todavía es susceptible de ser reformulado o retroalimentado por alguien más. Entonces sigue habiendo una construcción de este texto, un diálogo que se establece con unos evaluadores hasta que está finalmente publicado. Eso en cuanto al proceso. Por otro lado, el texto o la publicación del texto también tiene un componente que es el del prestigio y reconocimiento del investigador, porque cuando un texto científico se ofrece a la ciencia y empieza a formar parte del entramado de la ciencia con sus conceptos, con sus conocimientos, lleva consigo el nombre del investigador, lo cual le genera un prestigio, un reconocimiento. Entonces la publicación también es una evidencia o es parte de este nombre que se va armando el investigador y con ello su identidad como escritor investigador. Pero va más allá, es decir, va a la difusión, a la visibilización del texto.
porque una vez que el texto se publica, tiene que llegar a un público que lo lee, que lo acepta, a una comunidad científica que lo abraza, que lo incluye en el entramado de la ciencia y que empieza a generar una interlocución con este texto. ¿A través de qué? Por ejemplo, de la cita. Entonces, uno de los rasgos más evidentes de un texto científico cuando ya ha sido adoptado por una comunidad en ciencia, pues es que el texto ya puede ser citado, ya se tiene en cuenta lo que dice y ya esto genera un impacto en la ciencia. Entonces, como vemos, el texto científico no se queda únicamente en la escritura del texto o en la correspondencia con unos géneros, sino que tiene que llegar, que tiene que insertarse en una comunidad académica para que el proceso esté efectivamente finalizado. Por otro lado, devolviéndonos un poquito a este concepto de comunidad de práctica de investigadores, bueno, los investigadores como comunidad de práctica no se encuentran aislados. Ellos operan y funcionan dentro de un marco institucional, específicamente en la institucionalización de la ciencia, evidenciado o materializado en las organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, hablamos de las universidades o centros donde se hace investigación, pero al mismo tiempo de otras organizaciones a nivel nacional y a nivel estatal que también regulan y normatizan la investigación. Por ejemplo, en el contexto mexicano, tenemos CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y tenemos la SEP, la Secretaría de Educación Pública, que ambos tienen como cierta manera de regular, normatizar, legitimar, generar valores, normas de la investigación. Y con esto generan también un cúmulo o unos sistemas de evaluación y de reconocimiento. Entonces, los investigadores trabajan en el marco de una institución, de una universidad, de un centro de investigación, en donde ellos tienen que cumplir o tienen que seguir unos lineamientos en torno a qué se publica, cuándo se publica, cómo se publica, cuáles son las características de las revistas, etcétera. Esto para fines de evaluación, como en su rol investigador y al mismo tiempo para generar o para recibir un reconocimiento. Por el lado del CONACYT o de la SEP, ellos tienen programas. Por ejemplo, el CONACYT tiene el programa que se llama Sistema Nacional de Investigadores, en donde recoge todos los datos de los investigadores, pero además los categoriza en ciertos niveles de acuerdo con el impacto de su difusión, de su aporte al conocimiento y a las ciencias. Si los investigadores quieren estar en ese sistema, pues uno de los tantos requisitos que deben cumplir es producción académica. Entonces, de alguna manera está tocando el asunto también de la escritura como tal. Ya en la siguiente diapositiva podemos ver que estamos realizando un estudio alrededor de esto, específicamente, como les decía, con investigadores en el área de la educación. De esto surgió a partir de unas inquietudes de partida. Entonces, por un lado, los devenires propios de la publicación, de la escritura, del texto científico y de cómo se han dado los cambios en las últimas décadas. Porque hace muchos años o antes de que llegara todo este auge tecnológico, pues los procesos eran muy lentos. Entonces, la publicación para que llegara a ser tenía que enviarse el manuscrito por correo tradicional, la evaluación podía durar meses y un artículo podía tardarse varios meses, incluso años en ser publicado. Hoy día con la tecnología los procesos son más rápidos y eso ha traído que de alguna manera también haya un menor tiempo de espera y más tiempo para poder escribir más, y con ello el aumento del texto científico. Por otro lado, tenemos el asunto de la ciencia abierta, como el acceso abierto, por ejemplo, que está relacionado directamente con la publicación, como las métricas abiertas han llegado a modificar o a generar ciertas dinámicas distintas. Entonces, ahora ya los artículos no los lee únicamente aquella persona que tiene la revista en físico, sino puede acceder a ella cualquier persona que tenga una conexión a Internet, por supuesto, si el artículo está en línea, por lo cual la sociedad del conocimiento pues ha podido acceder mucho más a estos documentos. Y por último, la producción científica como indicador de impacto, es decir, cómo medimos que la ciencia aumenta o que la ciencia avanza por la cantidad de documentos que se producen, por las nuevas teorías, los nuevos conceptos que van dialogando entre sí a través de la cita. Entonces, esto nos ha llevado a una pregunta, y es de qué manera los investigadores educativos se involucran en procesos de escritura, publicación y difusión del texto científico,
en comunidades de práctica de investigadores ante las nuevas dinámicas que estos procesos adoptan por las exigencias institucionales y la llegada de la ciencia abierta. Entonces, esto nos ha generado este estudio. En la siguiente diapositiva, pues vemos como aspectos generales del estudio. Hemos adoptado un enfoque metodológico etnográfico, mediante el cual pues vamos a llegar a ciertas comunidades de investigadores educativos. El estudio lo estamos focalizando en el estado de Nuevo León, aquí en México. Hemos seleccionado a los participantes también pues a partir de estas comunidades con muestreo por propósito. Entonces vamos a tomar distintas comunidades de investigadores que hacen investigación educativa, valga la redundancia, y que pertenecen a instituciones con distintas características. Entonces vamos a tomar una comunidad en una universidad pública, otra en una universidad privada, otra en un centro de investigación educativa no necesariamente universitario, y otra en una escuela normal. Quiero aclarar aquí que en México las escuelas normales son instituciones de educación superior, a donde van las personas después de terminar la preparatoria y cursan su licenciatura durante 4 años para poder ser profesores. Sería como el equivalente en Colombia a la licenciatura. Entonces, estos centros, al ser instituciones de educación superior, pues también hacen investigación. De hecho, algunas normales tienen programas de maestría, incluso de doctorado. Entonces, en estos distintos escenarios vamos a tomar o estamos tomando grupos de como las comunidades de los investigadores y estamos trabajando con algunos de los investigadores a manera de muestra de su comunidad. En cuanto a los dominios de investigación, pues se trabaja o se habla sobre escritura, publicación, difusión, pero también el contexto institucional en el que se da, con todas las exigencias, la normativa que ellos reciben y, por supuesto, los elementos de la ciencia abierta. Entre nuestros instrumentos tenemos pues, la entrevista etnográfica. Es un tipo de entrevista en la cual conversamos, más que, bueno, hay unas preguntas de partida, pero llevamos la entrevista hacia la conversación, que el investigador pueda expresarse, pueda hablar de sus procesos, pueda contar sus historias, pueda dar una evidencia mayor de cómo ha sido su proceso de escritura, publicación y difusión de sus textos en sus contextos, en estas comunidades a través del tiempo. También hacemos análisis documental, pues de la producción científica de estos investigadores y de las normativas, de los lineamientos que se presentan en cada una de las instituciones y por supuesto nos apoyamos también con notas de campo. En cuanto a las estrategias de análisis de datos, pues bueno, van emergiendo categorías a partir de lo que hallamos en las entrevistas, a partir de lo que hallamos en los documentos, a partir de nuestras notas, van emergiendo distintas categorías que son las que nos revelan estos datos importantes sobre los procesos que llevan los investigadores educativos. Y, por supuesto, se cuidan los aspectos éticos, como un consentimiento informado por parte de los investigadores, una protección a la privacidad, se cuida el nombre del investigador, de la institución, para que el proceso sea pues, lo más honesto, transparente y ético posible, tanto para ellos como para nosotros. Y pues hay un manejo ético de los datos y de confidencialidad absoluta. ¿Qué hemos estado realizando? En la siguiente diapositiva vemos que, bueno, hemos trabajado ya con tenemos 4, como les decía, tenemos 4 escenarios, la universidad pública, la universidad privada, el centro de investigación y la escuela normal. En la universidad pública, pues ya hicimos una entrevista a 7 investigadores, hicimos el análisis documental y el análisis de datos, que esto se constituyó como un estudio piloto que nos permitió identificar, reevaluar, reconsiderar nuestra metodología. Incluso a partir de este pilotaje se vio la necesidad también de entrevistar a tomadores de decisiones en cuanto a los lineamientos institucionales para la publicación y para la divulgación del conocimiento científico. Entonces, bueno, ya se hizo en la universidad pública, actualmente estamos recolectando datos en la universidad privada, en el centro de investigación y en la escuela normal. En la universidad privada, pues también se entrevistaron a 7 investigadores, estamos en camino de terminar las entrevistas con los tomadores de decisiones y estamos en la compilación documental. En el centro de investigación se entrevistaron a 3 investigadores de 4, estamos en la compilación documental y estamos tratando de establecer el contacto con los tomadores de decisiones. Y en la escuela normal también estamos con entrevista a 2 investigadores de 4
y la compilación documental. Se me había olvidado comentarles que la cantidad de investigadores de cada comunidad va a estar en proporción al tamaño de la comunidad. Digamos que en las universidades hay más investigadores, por eso se toma una muestra un poco más grande que en el centro de investigación y en las normales, que tienen menos cantidad de investigadores. Bueno, y en la siguiente, así como de manera muy rápida, esto pues es como un esquema de lo que encontramos de los resultados preliminares que obtuvimos en el estudio piloto en la universidad pública. Entonces, si vemos en este esquema, pues son tres círculos. En el centro tenemos los tres aspectos grandes de la escritura científica, que es la escritura, la publicación y la difusión. En el siguiente círculo están como los aspectos que fueron emergiendo, las categorías que fueron emergiendo a partir del análisis de datos, y más afuera hay un círculo amarillo grande que dice influencia institucional, porque a partir del análisis de datos nos dimos cuenta que en este escenario, en esta comunidad de investigadores educativos, existe una fuerte influencia institucional en sus procesos de escritura, de publicación y difusión del texto científico. Por un lado, cuando hablamos de la escritura, bueno, hablamos que ellos como comunidad ya han apropiado ciertas formas de comunicar la ciencia, de escribir, han adoptado estrategias y digamos que son muy conscientes de su trabajo. Incluso reconocen que el aprendizaje de la escritura científica es algo que se da con el tiempo, que se va perfeccionando. Ellos mismos cuentan en sus relatos, ¿no? Al comienzo me rechazaban todo, pero porque yo no sabía cómo escribirlo, y ya con el tiempo fui aprendiendo y lo fui adecuando y lo fui llevando. Entonces ellos mismos son conscientes de que tienen una trayectoria, de que van conformando una identidad, que hay un trabajo colaborativo, digamos, se hace mucho aquí el trabajo colaborativo entre investigadores, escriben conjuntamente, hay unos modos de organizarse, hay unos modos de expresarse. Y bueno, hay también una toma de decisiones en el momento del género textual, por ejemplo, y aquí es una cosa interesante porque ellos, por ejemplo, prefieren escribir artículos porque es lo que les solicitan sus instituciones para poder ser bien evaluados. Además, unos artículos específicos, publicados en revistas específicas. Entonces, digamos que de alguna manera las decisiones o algunas de las decisiones en torno a la escritura la están tomando con base en su producción, en los lineamientos institucionales. Por otro lado, ellos recalcan que no solamente escriben textos científicos, tienen otro tipo de textos de divulgación, artículos de divulgación, manuales escolares, que ellos resienten un poco que los sistemas de evaluación de investigación no se los tomen en cuenta como parte de su producción académica, porque también son derivados de la investigación. Lo que pasa es que los lineamientos institucionales no los valoran, pero ellos ven la importancia de escribir estos textos también, y de hecho lo hacen. Con respecto a la publicación, de igual manera, ellos se perciben como personas que aportan a la ciencia a través de sus publicaciones, saben que son reconocidos, y también tienen sus dilemas en torno a esto de las publicaciones, porque como les decía, los lineamientos institucionales a veces les dicen que tienen que publicar en revistas con ciertos perfiles o con ciertas características, y ellos quisieran a veces publicar en otro tipo de revistas que no cumplen con estas características, porque ese otro tipo de revista puede llegar a las comunidades a donde ellos quieren llegar, por ejemplo, a los directores de escuela, a los profesores de aula. Entonces a veces se ven como en ese dilema: o publico para que me lea a quien voy a impactar en la educación, o publico para ser mejor evaluado o para cumplir con el requisito de estar bien evaluado con una publicación Scopus Q2 o Q3 o Q1 o como sea. Entonces también se encuentran en esos dilemas. Finalmente resuelven por un lado, por otro, tratan de implementar distintas estrategias de difusión, de tal manera que permita un equilibrio entre lo que exigen o lo que les exigen a ellos como investigadores y lo que ellos quieren dar como investigadores. También la publicación se convierte en algo relevante dentro del reconocimiento, dentro del prestigio. Por publicaciones, digamos, están o pueden llegar a estar mejor evaluados en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores, en el PRODEP, en sus mismas universidades, y pues esto les genera a ellos una identidad, un reconocimiento personal, un reconocimiento público dentro de su comunidad, no solamente en su universidad, sino también en el país como tal.
En cuanto a la difusión, pues también son altamente conscientes que difundir el texto es importante y han encontrado distintas estrategias para difundir sus textos. Redes sociales para la investigación como ResearchGate, como Academia Edu, repositorios, bases de datos, bases de datos institucionales, índices, de tal manera que la producción sea más visible. Por supuesto, reconocen que la cita sí es un factor de impacto importante y lo reconocen como algo importante para para generar interlocución con la ciencia. Sin embargo, también apuntan o hacen la anotación que no es lo único, porque realmente no necesariamente que no sean citados en una revista no quiere decir que no tengan un impacto nuevamente en el profesor de aula, en el director de la escuela o en las comunidades educativas en donde ellos están presentando sus aportes. Entonces, el impacto, desde su perspectiva, la manera de medir el impacto debería ir más allá de solamente la cita, más allá de solamente un número o un factor. Entonces, bueno, como se dan cuenta, en los tres aspectos, la influencia institucional es bastante fuerte. Sin embargo, ellos han establecido o han generado un conjunto de estrategias, en la mayoría de casos completamente legítimas, para poder publicar, para poder ser productivos, para expresarse como investigadores educativos, llegar a las comunidades donde quieren llegar y también pues intentar cumplir con estos requisitos institucionales. Pues a grandes rasgos eso fue lo que encontramos aquí en esta universidad pública. Estamos trabajando en los otros centros, como les comentaba. Bueno, y a manera de conclusión, pues de lo que hemos trabajado en esta sesión, pues hemos dado como se ha transformado como esa mirada inicial del concepto de comunidad de práctica, de un grupo de personas que se reúnen de una manera un poco más libre, más espontánea, a otro tipo de comunidades de práctica ya más institucionalizadas, en donde hay unos sistemas de evaluación, unos sistemas de reconocimiento, como es en el caso de los investigadores. Por otro lado, la escritura científica, pues como parte de la escritura académica, va mucho más allá de solo la construcción textual. Digamos que los investigadores, en ese ser investigador-escritor, también tienen que adoptar otro tipo de estrategias de escritura, de publicación, de difusión, de tal manera de que puedan comunicar la ciencia, que en últimas, pues eso es lo que ellos quieren. Y bueno, en cuanto a los trabajos que hemos realizado desde el Tecnológico de Monterrey, pues se ha transitado desde actividades de modelamiento de escritura, de acompañamiento a partir de recursos tecnológicos, a otros elementos que también implican la publicación, la difusión y que también implican el uso de la tecnología, como les decía, los repositorios institucionales, el ResearchGate y otro tipo de redes sociales para la investigación. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos un conjunto de referencias de los trabajos que se han publicado a partir de lo que hemos hecho en el Tecnológico de Monterrey, y pues con esto ya estaría terminando. No sé si el doctor Fernández quiere añadir algo más. Gracias, Marisol. Bueno, más bien quisiera que el tiempo que queda lo utilicemos para abrir una conversación con los asistentes. Heidi, no sé cómo vamos a tomar interacción, si nos apoyas aquí, por favor. Gracias. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Creo que fue bastante nutrida en la presentación. Tengo una pregunta acá, de las que voy a decirle. Una de las preguntas es, ¿de qué manera han diferenciado lo que sería una práctica académica de expertos versus una recién llegada a la comunidad o una comunidad de práctica de novatos? Esa es una de las preguntas. Sí, gracias, Heidi. Bueno, aquí me parece que si pensamos, por ejemplo, en una comunidad conformada por estudiantes, podríamos pensar que un estudiante novato en temas de escritura académica tendería a sería más proclive a cometer actos, por ejemplo, de plagio académico, por dificultades en la realización de paráfrasis legítimas o adecuadas, no necesariamente por una intencionalidad de hacer trampa o por malicia, sino porque no conoce las convenciones de
la escritura académica de su propia disciplina, y eso le puede hacer caer en una conducta no informada de cómo se trabajan las voces de otros textos, de otros autores, versus una comunidad de expertos. Implicaría investigadores o estudiantes pues ya con un avance, una experiencia acumulada en temas de investigación y en temas de escritura, que les permitiría, por ejemplo, realizar prácticas de fichas, realización de fichas bibliográficas, síntesis propias, leer, dejar a un lado lo leído, los textos revisados, para tratar de construir con sus propias palabras lo que se ha comprendido o la posición que se tiene como autor de un texto nuevo. Bourdieu en sus estudios ha resaltado cómo la reproducción del capital cultural, los estudiantes más experimentados, aquellos que vienen de familias con una trayectoria también heredada de trabajo intelectual, son aquellos que hacen más apuntes y los sistematizan y los pueden poner al servicio de la producción de sus propias tareas y escritos. Entonces, más o menos así se podría ver en el área de la escritura académica la diferencia entre una comunidad de novatos y una de expertos. Por supuesto que el grado de experiencia siempre se va acumulando, ¿verdad? Si pensamos en un investigador emérito, en un investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores aquí en México, serían profesionistas que no solamente escriben adecuadamente, sino que lo hacen de manera más prolífica, de manera más original, y que tienen pues ya un conjunto de herramientas y prácticas debajo del hombro que les salen ya con más naturalidad. El tema de la experiencia siempre va también ligada al uso con dominio, con expertise de las herramientas, en este caso, por ejemplo, herramientas tecnológicas que se utilizan para escribir. Y una pregunta, si en cada comunidad de práctica de novatos siempre necesariamente tiene que haber un líder como de experto para que de cierta manera jalonee o al resto de investigadores que apenas están iniciando, o definitivamente en la misma comunidad se van creando esos roles de expertos. Marisol, ¿quieres abonar en esta parte? Bueno, lo que pasa es que, bueno, si hablo pues concretamente del estudio que estamos realizando en comunidad de práctica de investigadores, pues sí vemos que hay unos investigadores novatos, otros que son más expertos, pero eso se va construyendo con el tiempo, se va construyendo en la manera en que participan e interactúan entre ellos, en la manera en que, por ejemplo, escriben conjuntamente. Digamos que, bueno, los resultados que les mostré fue como muy somero, pero son más profundos, y ellos hablan, por ejemplo, de cómo es escribir con un estudiante, cómo acompañan al estudiante en su proceso, cómo el estudiante va aprendiendo y va adquiriendo estrategias, o cómo ellos mismos, cuando son nuevos investigadores dentro de una comunidad, van adquiriendo estrategias a partir de lo que ven en sus compañeros, del trabajo conjunto, del trabajo colaborativo. Esta comunidad, por ejemplo, resaltaba que ellos tienen, cada año tienen charlas y capacitaciones en torno a la escritura de textos, en torno a la publicación, cómo encontrar nuevas revistas, y lo hacen ellos mismos, es decir, los profesores que son un poco más expertos en el tema, generan el taller, los que no son tan expertos participan y así van aprendiendo conjuntamente. Entonces son cosas que se van dando durante el transcurso de vida de la comunidad de práctica, ¿no? Entonces son aprendizajes que se van llegando y que se van abordando en este continuo, en esta interacción dentro de la misma comunidad. Ok. Sí, yo me gustaría extender sobre esta parte que puede haber comunidades más verticales donde el liderazgo puede ser ejercido por una persona que trata de compartir sus experiencias, el manejo de herramientas de manera pues más avanzada. Y pues bueno, ahí depende del estilo de liderazgo, ¿no? Pero lo ideal sería que haya un acompañamiento hacia los miembros recién llegados, a los más novatos en este crecimiento. No todas las comunidades tienen ese estilo de liderazgo, ese tipo de acompañamiento, pero también puede darse el caso de comunidades con una interacción más horizontal, en la cual no haya necesariamente un líder
predefinido y que de alguna forma buscan un trabajo de pares desde donde compartir cuáles son sus aciertos, cuáles son sus preocupaciones y apoyarse más en un sentido horizontal. Un poco ese ha sido el espíritu de la plataforma Creadores, donde hemos tratado de cultivar una comunidad donde haya este apoyo más de pares, donde no necesariamente siempre hay un par más experimentado que guíe la discusión. Ok. Aquí hay un momentico por acá. Bueno, la investigadora Adriana Pérez dice, Marisol, coincide, pero estimo que la responsabilidad es de todo un equipo, las instituciones, los grupos de investigación y los investigadores. Sí, claro que sí, efectivamente, y sí es una responsabilidad que se da y que es compartida. Es decir, cuando hablamos con los investigadores, ellos son personas que se apoyan mucho dentro de su comunidad, que comparten mucho, por ejemplo, lo que les decía, de que ellos mismos hacen talleres para mejoramiento de la escritura, para saber cómo manejar esta herramienta, esta otra. Entonces, sí, el trabajo es colaborativo. También de las instituciones, digamos que, bueno, yo quizá hablé demasiado de la normatización o de la norma que generan las instituciones, pero las instituciones también generan apoyos, también generan ayudas y los investigadores son conscientes de eso. Entonces, por ejemplo, en esta universidad hay un rubro para publicar en aquellas revistas que son de pago, por ejemplo, si el investigador quisiera hacerlo. Y hay otro tipo de ayudas, entonces tienen capacitaciones en torno a búsquedas en base de datos. Ellos tienen que, digamos, por lineamiento institucional, ellos tienen que tener perfiles de investigador como ORCID, como el Scopus. Entonces la institución les ayuda, los apoya, los acompaña. La universidad tiene un repositorio institucional en donde se alojan de estos documentos para la difusión. Entonces sí, la responsabilidad es compartida, es una responsabilidad que no solamente asume el investigador, sino que también asume la comunidad de práctica y la institución como tal. Ok, bueno, aquí tengo un comentario y también tengo otra pregunta. Uno de los comentarios es, qué interesante sería una comunidad de práctica interinstitucional y ayudarle a abrir horizontes más allá. Y yo creo que eso es muy importante. Aquí estamos trabajando Universidad del Norte, Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los comentarios que tengo por acá. Creo que es muy valioso en este momento, no simplemente las comunidades de práctica de pronto a nivel de cada institución, sino que, ¿por qué no abrir los horizontes? La siguiente pregunta es, ¿han investigado diferencias entre los distintos tipos de escritores con respecto al uso de los programas de análisis de contenido como Atlas T, En Vivo? Bueno, sobre la parte interinstitucional, podría abonar el que estamos trabajando de manera interinstitucional un libro, dar el ejemplo de este esfuerzo que estamos haciendo con investigadores del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Baja California, también investigadores de Colombia. Está Heidi participando en ese libro dentro de la universidad, de parte de la Universidad del Norte. Hay otros investigadores de otras instituciones mexicanas y bueno, nos hemos dado a la tarea de primero emitir una convocatoria y unos lineamientos específicos para participar con capítulos. El libro es sobre experiencias educativas en el contexto de la pandemia y el uso de tecnología digital. Pero además hemos hecho seminarios cada 3 semanas donde hemos estado compartiendo ideas, diagramas, resúmenes y primeros borradores de los capítulos que van a conformar este libro. Y ha sido muy productiva tener esa conversación más horizontal, más de apoyo con un espíritu de generosidad entre los miembros de este esfuerzo editorial. Y bueno, sería como algo que ha sido muy estimulante, que nos ha inspirado a todos a continuar escribiendo para sacar juntos este libro, y creo que puede ser algo que además de hacer el libro podríamos documentar, como seguramente hay muchos esfuerzos parecidos que conocen aquí los participantes en este congreso. El asunto de la institucionalidad es algo que es importante
tomar en cuenta cuando se habla de estas trayectorias y que aluden a la construcción de una identidad como investigador, por ejemplo, porque más allá de hablar de una comunidad de práctica en abstracto, con reglas que pueden estar en lo cotidiano, lo que Marisol ha estado recabando recientemente es que la identidad va a estar conformada por los atributos y por las restricciones que imponen cada una de las instituciones en el ejercicio de la investigación y de la escritura requerida. Y bueno, aquí le daría el turno a Marisol para que abone más sobre ese tipo de reglas que hemos encontrado que son importantes, ¿no? Sí, básicamente, pues el asunto institucional es que, bueno, como les decía al comienzo, cuando hablamos de comunidades de práctica de investigadores educativos, hablamos de personas que desempeñan una labor investigativa, pero que la desempeñan principalmente en un marco institucional, es decir, ellos están adscritos a una universidad, a un centro de investigación, a una normal o a un sitio en donde se genera toda esta institucionalización que es parte pues, de unas normas, de unos principios y unos valores que además generan unos sistemas de evaluación y unos sistemas de reconocimiento. ¿Sí? Cuando el investigador empieza a generar como ciertas prácticas de investigación, de escritura, de publicación, de difusión, en muchos casos, como lo vimos, estas prácticas o estos elementos están o empiezan a estar condicionados por esa pertenencia institucional. ¿Por qué? Porque es lo que les exige su contexto. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando vemos estos elementos de la construcción de la identidad, está muy pegado, está muy marcado a esos aspectos institucionales. No quiere decir que el investigador no pueda trabajar en redes de colaboración, por ejemplo. De hecho, lo hacen. Los investigadores entrevistados participan en redes de colaboración con universidades de otros estados. Incluso hay unos que trabajan con universidades en el extranjero, en Estados Unidos, en España. Pero de todas maneras, sí, cuando ellos hablan de que publican, de que tienen que estar pendientes de la evaluación, siempre está como muy presente este aspecto institucional. Entonces, digamos que en ese sentido, nuestro trabajo ha estado como indagando por esos aspectos institucionales que conforman la identidad del investigador y del investigador escritor. Pero, por supuesto, estos investigadores también trabajan en redes colaborativas con otros investigadores del país y del extranjero. Sí, en realidad lo que estamos encontrando, documentando, evidenciando, es que si bien la cultura interinstitucional también es posible y muy fructífera, como decía a colación del ejemplo del libro que estamos haciendo juntos entre varios investigadores de diferentes lugares, sí va a llevar va a llevar predominancia, pues la evaluación propia de la institución, las reglas del PRODEP, las reglas del CONACYT, las reglas de cada organismo al que uno está adscrito sobre las decisiones de producción, el prestigio que tiene cada publicación y la energía que uno le dedica para consolidar la identidad de investigador-escritor que se refería Marisol. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Aquí veo en los comentarios que simplemente dicen excelente trabajo, muy bueno, aplausos. Entonces, básicamente creo que hemos terminado. No hay más preguntas hasta ahora, solamente comentarios muy positivos del trabajo que está haciendo Marisol. Que bueno, queremos ver los resultados muy pronto. También de pronto recordarles mañana a los asistentes que están en este momento que mañana tenemos experiencias exitosas a partir de las 8:30 de la mañana en la sala 1, en la sala 2 y en la sala 3. Y también hay un panel y hay un conversatorio en la sala 4 y en la sala 5. Es importante también suscribirse al canal de Uninorte Académico para que puedan ver todas las conferencias y estar al día en todo lo que está pasando en este evento. Entonces, muchas gracias, doctor Juan Manuel Fernández, doctora Marisol Rey. También muchas gracias por este espacio. Creo que es un espacio de que estamos creando comunidad de práctica aquí a través de este congreso, a través de este evento. Y bueno,
seguimos en contacto y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Adiós. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte.